Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Quiero invitarles a meditar en este momento sobre algo en particular. Usted y yo sabemos definitivamente, sin lugar a dudas, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios tenía todo el derecho, el Padre, de hacer que su Hijo naciera en medio de riquezas, en medio de poder, en medio de mayor gloria. Pero resulta que Dios hace las cosas de la manera contraria a la lógica humana. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació en un pesebre. Y el que Jesús naciera en un pesebre nos da a nosotros indicaciones del querer de Dios, de la voluntad de Dios y también de la humildad y la pobreza del lugar de Nazaret. Estamos hablando de José, María y Jesús, que además de ser pobres por causa de la persecución de Herodes hacia el niño, tienen que huir a una tierra extranjera, donde no conocen a nadie y donde viven seguramente también en medio de gran humildad. Qué bueno que nosotros pudiéramos comprender que María estaba desposada en el Espíritu con su esposo José, mas no a la manera humana, según nuestra lógica humana. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de una familia humilde, de una familia pobre, de una familia que está cercana al corazón de Dios y logra comprender que lo que está realizado por medio de Dios en el vientre de María es obra del Espíritu Santo, y que José era un hombre justo, como lo describe Mateo, lograríamos entonces comprender varios elementos más allá de nuestras simples narices y de lo que nos narra el texto de la Sagrada Escritura. Y es que José era un hombre justo. No podía Dios elegir mejor padre adoptivo para el hijo de María que un hombre justo en su corazón, en su vivir, en su sentir, en su pensar y en su actuar. Y esta es una de las razones por las cuales podemos entrar convencidos a comprender que entre José y María no hubo más que un desposorio en el espíritu, almas puras y castas que muchísimas personas no pueden ni lograrían jamás entender. Qué bueno que podamos mirar con Mateo cuando en el capítulo 2 nos está hablando de la huida a Egipto y unos versículos después nos está hablando del retorno a Nazaret. Qué bueno que nosotros podamos mirar lo que el texto le está diciendo a José, o lo que el ángel le está diciendo a José en el Evangelio de Mateo. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y cuando se le presenta el ángel en sueños a José, aunque hayan pasado unos versículos, seguramente ya ha pasado como mínimo un año para la huida a Egipto. Y estamos hablando de que entre Egipto y el regreso a Nazaret, es decir, cuando el ángel se presenta nuevamente en sueños a José, en el Evangelio de Mateo han pasado solamente unos cuantos versículos, pero en la realidad del hogar de Nazaret han pasado como mínimo
5 años, entre 4 y 5 años. Es decir, que como mínimo Jesús ya debía de tener alrededor de 5 años cuando el ángel le está diciendo a José: toma al niño y a su madre. Hermanos, un texto que, gloria a Dios, quedó salvado en la historia y en el Evangelio de Mateo para ayudarnos a comprender que José y María eran una familia humilde, pobre, sencilla. 2, que José, siendo un hombre justo, no miraba con ojos de carnalidad como nosotros miramos a las mujeres, diciendo: es que el sexo es bueno porque Dios se lo inventó. En la Biblia no dice que Dios se inventó el sexo. En la Biblia nos muestra que Dios creó hombre y mujer, pero no les dijo cómo era que debían multiplicarse sobre la faz de la tierra. Tan es así que si ustedes y yo leemos con prontitud de espíritu el Evangelio de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 25 en adelante, nos damos cuenta cómo es que Dios originalmente quería que se manifestase la vida en el vientre de una mujer. La forma en que Dios trae a Jesús al vientre de María nos está dejando descubrir cuál era el plan original de Dios con respecto a la multiplicación del ser humano sobre la faz de la tierra. Yo sé que muchos a esta altura ya están diciendo: se la fumó verde, está loco, digan lo que quieran, porque en el Evangelio de Lucas queda claro cómo es el deseo de Dios, porque para Dios no hubiese habido problema que José y María tuvieran una intimidad normal y colocar en ese hijo su espíritu. Dios podía haberlo hecho de esa manera y no lo hizo de esa manera. Eligió hacerlo a su manera y eso nos muestra que eso era el querer de Dios. Tercero, que si hablamos de José como hombre justo, yo no me imagino a José recibiendo el anuncio del ángel en cuanto a que lo que estaba en el vientre de María era verdaderamente obra del Espíritu Santo, y desde allí él podría entender perfectamente que María sería el primer sagrario viviente donde iba a habitar el Hijo de Dios con toda su presencia, con toda su santidad, y que él no tenía ojos carnales para mirar a María de otra manera que con santidad y pureza. Y cuarto, recordando el segundo llamado del ángel a José, cuando le dice: ya han muerto quienes querían la muerte del niño, de manera que es hora de que regreses a Israel. Y José recibe este anuncio: toma al niño y a su madre. Con todo lo que hemos examinado ya anteriormente, podríamos decir tranquilamente que si José y María hubiesen tenido una convivencia marital normal a nuestro estilo y según nuestra lógica, las palabras del ángel hubiesen sido: toma a tu mujer y a tus hijos y regresa a Israel. Pero no, el texto, gloria a Dios, repito, que cuando son llamados para huir a Egipto, el niño como mínimo ya tiene 1 año, como mínimo. Segundo, que de cuando llegan a Egipto a su regreso a Nazaret y la muerte de Herodes, han pasado otros 4 años como mínimo. Por lo tanto,
Jesús debería de estar por los 5 años y ya debería de haber tenido como mínimo otros 2 hermanos más. Y el texto de Mateo nos está dando a nosotros certeza, firmeza de que verdaderamente en esos 5 años José y María no tenían hijos fuera de Jesús. Qué bueno que tengamos humildad para comprender que Dios actúa de maneras diferentes y que el amor que existía entre José y María era un amor puro, casto, según el corazón de Dios y por amor a Dios. Bendiciones.